Muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos acompañan el día de hoy. Es un día muy importante porque vamos a anunciar los resultados del primer concurso de cuento, La historia que pudo haber sido. Este concurso nace inspirado de las luchas de los pueblos en la Amazonía por vivir en un ambiente sano, por vivir en un ambiente libre de contaminación, por los pueblos indígenas que han desaparecido, pero que siguen luchando, aquellos que siguen en la Amazonía defendiendo los territorios, los bosques, los ríos, etc. Entonces, para mí, Ivonne Llanes, soy la representante de Acción Ecológica. Es un gran honor dar la bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy. Tenemos por un lado a los 4 jurados que están también conectados y ustedes los pueden mirar este momento. Es Natalia García, es Gabriela Alemán, es Pablo Fajardo y es Jonathan Álvarez. Ellos son reconocidos escritores, periodistas y también luchadores por la defensa de la Amazonía y de los derechos de los pueblos y de la naturaleza. También tenemos con nosotras y nosotros a Alexandra Almeida. Ella trabaja desde hace 25 años el tema petrolero en Acción Ecológica. Y también tenemos a Juan Freile, que es biólogo, ornitólogo y que ha tenido a bien aceptar ser el coordinador de este concurso, sin el cual, digamos, sin su ayuda no hubiera sido posible llegar a buen término. Entonces, yo simplemente quisiera darle paso al presidente del jurado, Pablo Fajardo. Él es abogado y trabaja desde hace muchos años en la defensa de los pueblos y de la naturaleza. Pablo es muy conocido porque es el abogado que logró el triunfo de los pueblos amazónicos frente a Texaco por todos los años de contaminación que dejó ese legado de muerte y destrucción. Todavía están en la lucha para que haya justicia y que Texaco pague y limpie lo que ensució. Entonces, sin más, yo le doy la palabra a Pablo y seguimos con el anuncio entonces de los ganadores de este concurso. Muchas gracias, Ivonne, todos los compañeros, Juan, Alexandra, Natalia, todos los que están por acá. La verdad que yo en mis 34 años que vivo en la Amazonía ecuatoriana, he tenido historias muy lindas, muy hermosas, pero creo que una de las más bellas que he vivido en los últimos tiempos es justamente ser partícipe de este concurso de cuentos. Y es bello porque realmente me llevó a pensar muchísimo en lo que sería nuestra Amazonía sin petróleo. De verdad agradezco profundamente a Ivonne, a ti, Alexandra, Acción Ecológica, por esa iniciativa tan hermosa que estuvieron, tan creativa, de tratar de construir esa historia, esa imaginación de la gente, de esa historia que pudo ser, pero que no es, lamentablemente. Pero hay que partir de un hecho importante. Es que para muchos ecuatorianos y ecuatorianas, la Amazonía es un mito. La Amazonía es un lugar de indios con taparrabos, de fieras, de animales, de arañas, de boas, de lagartos, y sencillamente con unos cuantos pozos de petróleo por ahí también en su tierra. Para los gobiernos, la Amazonía y también para las empresas petroleras es una enorme área deshabitada donde solo hay petróleo, y ellos, gobiernos y empresas, solo miran el petróleo, no miran los pueblos indígenas, no miran esa enorme riqueza que tenemos acá. También para los miles de migrantes ecuatorianos y ecuatorianas que hace ya 50, 40 o 30 años vinieron y venimos, me incluyo, desde distintas provincias de la costa, Loja, Suay, Cañar, de la sierra, también de la costa, como Manabí, Los Ríos, Guayas, entre otras. Esa Amazonía es ese lugar que nos dio esa segunda oportunidad para otra vez empezar a construir esa vida acá en nuestra Amazonía. Para los pueblos indígenas, la Amazonía es un lugar de vida, es su universidad, es su colegio, es su hospital. La Amazonía es la vida y es su casa para ellos. Hay que entender esta realidad de los distintos puntos de vista para poder entender y también comprender por qué muchos luchan y luchamos por defender esta nuestra Amazonía. Pero claro, cuando uno lee los cuentos, esos 86 cuentos que nos llegaron y esos 12 o 13 que llegaron hasta la final, la última fase, realmente es hermoso cómo nos permiten imaginarnos lo que sería esta Amazonía sin petróleo. ¿Cómo sería esta vida
sin el petróleo, que quizás para muchos en el país, dicen ellos, el desarrollo del país, pero para esta zona es lo contrario, es esa muerte, es esa destrucción, es acabar con la vida progresivamente. Un viejo amigo decía, los gobiernos de Ecuador hasta ahora han ido explotando por 50 años el tesoro equivocado. Yo creo que así es. Han destruido la Amazonía, han sacado un tesoro que no es el real, han explotado el tesoro equivocado. Entre esos cuentos que teníamos allí, finalmente aparece un cuento que realmente creo que resalta un poco más de los anteriores. Porque digo, todos son lindísimos, todos son de una imaginación y creatividad, pero uno de ellos fue un poco más allá. Y este cuento, que fue escrito por Simón Domínguez, titulado No pisoteo. Este cuento nos lleva un poquito a la realidad, a tratar de entender cómo se imagina una niña, una hermosa niña en este cuento, que no le agradaba su nombre, Najarayp, no quería su nombre, pero no sabía qué significaba. Cuando esa niña descubrió lo que significaba Najarayp, no pisoteé, dijo, caramba, ahora sí me agrada el cuento, ahora sí me agrada mi nombre. Y esa niña defendía con tanta vehemencia su Amazonía, su casa. Ese es el cuento que el jurado decidimos darle el primer lugar, porque realmente nos lleva a esa reflexión de cómo se puede defender esta casa, esta Amazonía, con todo lo que tenemos acá. Felicitaciones a don Simón Domínguez, que ha sido el ganador, el primer lugar de este concurso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Juan, yo quisiera darte ahora la palabra una vez que hemos escuchado a Pablo toda esta historia tan importante que es la defensa de la Amazonía y la lucha de los pueblos allá. Cuéntanos un poco cómo fue la dinámica de escoger los cuentos, cuéntanos un poco cómo fue este proceso de receptar los cuentos y también te voy a pedir después que presentes a los otros jurados. Listo, gracias, Ivonne. A ver, voy a tratar de ser breve, contar un poquitico de la historia de cómo fue este concurso. Nosotros empezamos en enero con Ivonne un poco a construir los lineamientos de cómo va a ser el concurso, de cómo van a ser elegidos los relatos, digamos, con qué criterios vamos a elegir a los relatos semifinalistas, prefinalistas, finalistas, ganadores, etcétera. Y también definimos un poco los lineamientos de qué es lo que tendrían que contener los relatos para poder ser parte del concurso. Lanzamos el concurso al público a inicios de febrero. La convocatoria estuvo abierta en inicio desde el 15 de febrero hasta el 30 de junio. En ese tiempo empezaron a llegar poquitos relatos. Nos cogió abril, estaban bien poquitos relatos y yo estaba preocupado. Dije, pucha, esto no va a funcionar. Pero de todos modos, había una comunicación como regular de gente que preguntaba, oye, me gustaría escribir, oye, tengo esta idea, oye, ¿qué hay este concurso? ¿Puedo aplicar? Y lo interesante es que empezó a escribir gente desde distintas partes del país, tanto gente de la Amazonía, gente de la Sierra Norte, Sierra Sur, gente de la costa, incluso gente ecuatorianos que por distintos motivos viven fuera del país. De pronto llegó mayo, principios de junio, y empezaron a llegar relatos, y nos vimos en la necesidad de postergar la fecha límite, porque todo iba a indicar que el 30 de junio no nos alcanzaba para la cantidad de gente que empezó a decir, oye, yo estoy escribiendo un relato, pero no voy a alcanzar a enviarlo. Había una persona en particular, un señor, no voy a decir su nombre, pero un señor que desde abril empezó a escribir, a decir, tengo este relato que lo estoy escribiendo, y cada vez tengo más páginas escritas y voy a tratar de llegar. Y el señor el 28 de junio todavía no había enviado su relato, pero todavía me mandaba correos a decir, estoy trabajando en mi relato, me está quedando muy lindo. Entonces, bueno, postergamos del 30 de junio hasta... Un mes. 30 de julio, 31 de julio. Sí, 31 de julio. Y como ya anticipó Pablo, creo que el concurso rompió mis expectativas, quizás también las de Ivonne, del examen de la elección ecológica en general y seguramente también del jurado. Tuvimos 86 relatos concursantes. De esos casi todos, habíamos nosotros establecido unos primeros criterios para una primerísima selección. Cuentos que no utilicen un lenguaje violento, que no utilicen un lenguaje discriminatorio, que por suerte no hubo ninguno.
era como uno de los criterios para excluirlos de entrada. Un segundo criterio era que lógicamente, que los relatos tengan que estar relacionados con la temática del concurso, ¿no? Imaginar un Ecuador y una Amazonía sin petróleo. Entonces, tristemente, al principio obtuvimos unos poquitos relatos muy lindos, pero que hablaban de otros temas. Había uno que era particularmente conmovedor, que hablaba sobre la minería, que, pucha, hubiera sido lindísimo en otro contexto tener ese relato en concurso. Bueno, no debería decir esto, pero es una persona que yo conocí, un profesor de colegio rural. Entonces, fue un poco como triste saber que el profe se quedaba fuera de entrada del concurso, ¿no? Pero bueno, eran los lineamientos. Tuvimos 86 relatos participantes y ahí fue cuando entraron a ser parte de la historia las 3 personas del jurado, más Pablo Fajardo, quien ya presentó Ivonne, las 3 personas que formaron parte del jurado. Y que eso fue muy chévere porque logramos juntar 3 personas con mucho conocimiento sobre literatura, 3 personas que escriben muy bonito, incluida Gabriela Alemán, que es una de las escritoras, más relevantes del país en la actualidad. Entonces fue muy bonito contar con los 3, con mucho compromiso, con muchas ganas de ser parte de este concurso. Sí. Bueno, decir también que Gabriela conoce bien la Amazonía, ¿no? Yo creo que para Gabriela también quizás fue un gusto por eso. Pero también tenemos a Natalia García, ¿no? Que es una escritora muy joven. Yo la conocí en Cuenca. Es también ahora uno de los perfiles literarios ecuatorianos y que principalmente son mujeres, diría yo, ¿no? La mayor parte de estas muchachas jóvenes, pero que también, obviamente, se juntan con Jonathan Álvarez, ¿no? Que en este momento él está residiendo en Colombia, pero que también es una persona que escribe muy bien y que es un periodista también que escribe artículos en distintos medios de comunicación. Entonces, yo voy a darle la palabra a Natalia García, ¿no? Que nos va a contar, digamos, y nos va a decir quiénes son el segundo ganador, ¿no? Y me gustaría también escuchar a Natalia, ¿por qué cree ella que este cuento también fue escogido? Y sobre todo desde el punto de vista literario, ¿por qué también es muy importante contar con relatos como este que tú vas a anunciar, Natalia, como el segundo ganador? Bueno, primero hola con todos y todas. Me alegra muchísimo estar aquí. Coincido con Pablo en que esta ha sido una de las experiencias más lindas en este último año, una experiencia además muy refrescante leer todos esos cuentos, porque realmente están llenos de imaginación, pero no solo eso, están llenos también de una conciencia del entorno, ¿no? Una conciencia de que aquello que nos rodea está vivo y no es algo inferior, no es algo que podamos usar, ¿no? para sacar petróleo, para hacer minería, es algo más grande que nosotros incluso. Yo sentía eso al leer todos los cuentos y eso realmente me emocionó. Y bueno, el segundo ganador, que es ganadora, se trata de un relato titulado El oro escondido, que es un relato magnífico, bellísimo. La autora se llama Catherine Muñoz, reside en Quito. Y yo me quedé bastante asombrada con este relato, principalmente porque en él se fusiona muy bien el tema fantástico con el tema de los conocimientos de la selva, ¿no? Hay una característica en este relato que a mí me parece realmente interesante y es que en el relato el protagonista es el espíritu protector de la selva. Como yo decía antes, esta visión de la selva, de la naturaleza misma, como algo que tiene conciencia, más allá de que sea el entorno, de que sea algo utilitario, de que sea algo vivo, esta visión de algo que tiene conciencia es algo que no abunda en Occidente, ¿no? Pensamos que la naturaleza está ahí para nosotros. Pero en la selva, en la Amazonía, esa es la visión de la naturaleza, ese entorno que tiene conciencia, en donde existe un espíritu protector, que es Shakaim, el protagonista de El oro escondido.
pero además es a través de esta visión de la naturaleza que la autora consigue encontrar una salida esperanzadora para la idea de que no existe el petróleo, ¿no? Porque no hay una búsqueda de alternativas, sino hay una búsqueda en lo racional. Es una búsqueda que integra más bien a los niños guerreros, como ella los llama en el cuento, y también al mundo de los sueños, que es otra cosa que en la Amazonía es muy importante, ¿no? Este mundo onírico en donde hallamos respuestas y mensajes. Entonces yo creo que por esas razones tiene todo el mérito de estar en este segundo lugar. Y además que es un relato lleno de luz, lleno de interacción entre el hombre, la naturaleza y los animales como seres que están al mismo nivel y que pueden luchar juntos para encontrar una salida y proteger el entorno en el que viven. Así que me emociona presentar esta ganadora y felicitaciones, Catherine. Deseo que sigas escribiendo muchísimo y leerte próximamente con más relatos. Muchísimas gracias, Natalia. Efectivamente es un cuento muy bonito, ¿no? Y solamente quería mencionar así como un dato de los 13 cuentos que han sido escogidos, 3 de los cuales van a recibir este reconocimiento económico, 4 van a recibir una mención honorífica y los otros también van a ser incluidos en la publicación. De estos, 7 son mujeres y 6 son hombres. Entonces hay también un tema de equidad de género. No sabíamos, ¿no? O sea, porque ustedes saben que escoger, digamos, los ganadores se hace de una manera anónima, solamente se reciben los textos, no se sabe ni quién escribe, ni de qué género es, ni en dónde vive, ni nada, sino simplemente así es como se leen los cuentos. Y luego se escoge y después fue Juan quien nos hizo saber efectivamente quiénes eran los autores de estos cuentos. Sin más, le voy a dar la palabra entonces a Jonathan para que asimismo en pocos minutos pueda presentar al tercer ganador y darnos también su opinión de por qué se escogió ese cuento dentro de los 3 primeros. Buenas tardes con todos. Primero, agradecer la invitación porque ha sido una experiencia muy linda, muy enriquecedora. Precisamente hace unos meses tuve el chance de viajar pues, al inicio del Orinoco. Y recordaba yo, mientras leía los cuentos, que pues tuvimos que leerlos todos, ¿no? Recordaba lo que ellos nos contaban mientras nosotros pues íbamos caminando pues entre el Pajuil que se llama allá, y oralmente nos contaban un montón de historias y nosotros maravillados, ¿no? Maravilladísimos, porque claro, eso fue una remembranza de la niñez, de cuando uno visitaba a los abuelos y pues ellos nos contaban sus historias de juventud o incluso las historias que ya ahora casi se han perdido porque estamos en la ciudad y nosotros vemos a los guambras, a los guaguas y les quieres contar una historia y ellos dicen, no, pero ¿para qué? Entonces, me parece importantísimo lo que ha hecho Acción Ecológica, sobre todo para narrar desde el no lugar, o sea, narrar desde la ucronía, ¿no? Que son estas invenciones y estos cuentos. Entonces, comparto con Natalia lo dicho acerca de que ha sido una de las experiencias más chéveres que he tenido en los últimos meses, ¿no? En ese sentido, el cuento que ganó el tercer lugar se llama Vainilla y el autor es Felipe Obando de Loja. Este cuento es cortito, tiene apenas 2 páginas, pero precisamente el relato demuestra que no se necesitan muchas páginas para totalmente cerrar la narración que hizo Felipe, ¿no? Este cuento va eh, es muy sutil porque tiene varias cosas sin caer en la sobreabundancia. Entonces tiene un deje de erotismo por ahí. También hay un ritual ahí que nunca lo nombra, nunca dice pues es ayahuasca o yagé, lo que sea, pero hay un ritual también. Entonces alude a algunos sitios que tienen que ver con lo que sucede en el oriente ecuatoriano, con lo que sucede pues en todas estas partes de la Amazonía, ¿no? Que pues va más allá de Ecuador, ¿no? Y nosotros pues compartimos un poco de estas culturas, ¿no? En ese sentido, vuelvo y repito, este relato, Vainilla,
es cortito, como ya les dije, pero al final, sin siquiera nombrar el petróleo, sin decir, bueno, voy a crear una historia imaginando lo que hubiera podido ser o lo que no hubiera podido ser, él se lanza al ruedo, escribe el relato y al final se cierra con este no lugar que les digo sobre el respeto de la naturaleza y la comunión que hubo entre el personaje principal, que es el que acaba ofrendando su vida a la naturaleza para poder protegerla, ¿no? Entonces, es un cuento muy bien construido, las oraciones pues son precisas, por ahí un par de cositas que ya supongo que se hará en la edición del libro como tal, pero es un cuento muy, muy, muy bueno, muy bueno. Sin más, pues, gracias. Muchísimas gracias, Jonathan. Y bueno, yo le voy a dar la palabra ahora a Gabriela Alemán. Ha sido un honor tenerte también como parte del jurado junto a Jonathan, Natalia y Pablo. Y yo quisiera pedirte igualmente que en pocos minutos tú nos digas no solamente a los 4 cuentos que han recibido una mención de honor, sino que además nos cuentes cómo ha sido tu experiencia leyendo estos cuentos y que nos des también esta luz literaria que tienes tú cuando nos cuentes esta experiencia tuya personal. Tienes la palabra, Gabriela. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Ivonne. Primero quería felicitar a la iniciativa de Acción Ecológica. A veces falta o se necesita que alguien tenga una idea para que otros sigan los pasos de esa primera voz que indaga, que quiere imaginar un Ecuador sin petróleo, y ya, como nos dijo Juan, llegaron 86 cuentos. Comparto con los cojurados, con Natalia, Pablo y Jonathan, la alegría de haber leído estos textos. Realmente yo pienso que todos tenían una enorme carga imaginativa. Había una inmensa desarrollo de la fantasía. Había la idea de pensar más allá de la realidad. Y quería recalcar lo que ya mencionó Natalia, de una dimensión espiritual. Hay algo que va más allá del relato en sí, que abre quizás un portal a imaginar que los ceibas tienen un espíritu, que los animales tienen un espíritu, que la vegetación tiene un espíritu que dialoga con los seres humanos. Los 4 cuentos que quedaron como menciones, los 4 comparten esta dimensión espiritual. Son 3 mujeres y un hombre. No hay ningún índice de cuál es primero o segundo, sino que los 4 ganaron menciones. Pero quería hablar un poquito, muy cortamente, de cada uno. Uno de ellos, escrito por Paulina Espinosa, es Zúrich y Jaguar. Es un cuento muy bien escrito. Realmente su contenido literario es asombroso, pero también su carga imaginativa. Es un cuento que está indagando dentro de un mundo fantástico donde hay un enfrentamiento entre los animales y los seres humanos, que al final del cuento se resuelve. Es un mundo que nace a partir del impedimento de explotar el petróleo en la Amazonía, y tiene como centro a una ceiba, ¿no? Es este árbol espiritual que acoge tanto a los seres humanos como a los animales, y realmente es un placer haberlo podido leer, así que felicitaciones, Paulina. Otro de ellos es Una loca idea, de Diana Vasco. Es un cuento que yo me lo leí, lo terminé y me lo volví a leer porque es un cuento que me dejó contenta, me dejó feliz, me alegró el día, porque es un cuento que parte de la premisa que el presidente del Ecuador convoca a una serie de personas, a 5 niños, 5 adultos y 5 adultos mayores, para pensar cómo va a salir el Ecuador adelante sin el petróleo. Y el presidente toma en cuenta, y es la idea que predomina a los 15 personajes a los que se les consulta, y es un niño que sugiere que el Ecuador, en lugar de utilizar transportes que necesitan petróleo, pueden utilizar sus piernas como medio de transporte, y Ecuador de esta manera se convierte en el país más rápido del mundo. Es además una ucronía de todas las medallas olímpicas que podríamos ganar
si nos dedicáramos a ejercitar nuestro cuerpo y nuestros músculos para recorrer grandes distancias sin necesitar del petróleo. Entonces, es un cuento que realmente quería felicitar a Diana por la enorme inventiva de imaginar primero que el mundo adulto va a tomar en cuenta la palabra de los niños y que los niños se pueden salir de lo imaginable para pensar otra realidad. Otro de los cuentos que ganó mención es El misterio escondido de un pueblo que se convirtió en leyenda, de José Fajardo. Es un cuento donde se habla de las nacionalidades de la Amazonía, está cruzado por leyendas, está cruzado por la idea de la defensa de la Amazonía y del territorio amazónico, y a la vez está insertado dentro de una realidad social y política ecuatoriana muy reconocible. Se habla del presidente Velasco Ibarra, se habla de Jaime Roldós, y se imagina un mundo donde el petróleo no existe, donde no ha sido explotado más bien. También felicito a José. Y la última mención es también otro de esos cuentos que releí porque me parece sumamente ingenioso y se lo pasé a varias amigas que trabajan en cacao. Y es un cuento que se imagina a un Ecuador donde el petróleo no existe, donde la inventiva y la imaginación y las ideas toma precedencia sobre cualquier otro asunto. Y hay fábricas de ideas, ¿no? El título del cuento es La fábrica de invenciones. Y el cacao permite que haya energía, que haya transporte, que haya un Ecuador subterráneo, porque es un Ecuador que está interconectado por túneles para que el mundo de afuera no se dé cuenta de la enorme riqueza que posee Ecuador, porque es una riqueza que la diferencia del resto del mundo, ¿no? Y otra cosa que ha desarrollado este Ecuador paralelo es la idea de un elixir que se llama lo esencial, que no se habla de qué está compuesto, sino que solamente está compuesto de hierbas y de esencias de la Amazonía, o de plantas del Ecuador más bien, porque es uno de los pocos cuentos que habla parte más bien de la costa ecuatoriana de Ancón, donde se descubrió en la realidad petróleo, pero en este mundo ucrónico de este Ecuador donde no existe el petróleo, como les digo, el Ecuador se mueve a través de las ideas de sus habitantes y de la energía que emana y que se necesita para salir adelante. Es un compuesto espiritual, de alguna manera, de la flora y del Ecuador. Entonces, es un cuento también sumamente inventivo y que se imagina un Ecuador distinto, ¿no? Donde lo que prima es la posibilidad de la comunicación, de la empatía y de imaginar algo distinto, ¿no? Entonces quería felicitar también a Victoria. El nombre de la autora de La fábrica de invenciones es Victoria Vasco. Y esos son los 4 cuentos que quedaron como menciones para el libro, que me parece también una gran idea de acción ecológica, que ese ya es un premio en sí. La posibilidad de reunir estos 13 cuentos y que circulen por todo el Ecuador y que los niños y adultos del Ecuador puedan leer estas historias y seguir imaginando un Ecuador sin petróleo. Muchísimas gracias, Gabriela. Debo decir que estamos ya en conversaciones con Avi Ayala para poder hacer la publicación, la impresión de este libro. Lo vamos a hacer en un tamaño como libro de bolsillo. Y como no son muchas páginas tampoco, podemos hacer varios cientos de ejemplares y poder distribuirlos en la Amazonía también para no solamente incentivar la lectura, por supuesto, sino para que ayude a que la gente se entusiasme y que quiera participar el próximo año en el segundo concurso del cuento, porque por eso le pusimos primero, para que haya uno segundo y quién sabe unos más. También se han escogido entonces 6 cuentos adicionales que van a estar incluidos dentro de la publicación. El uno se titula Nemonte entre el ayer y hoy, de Mayra Tasna.
El siguiente es El Cuan Cuan que nunca durmió, de Katia Barros. La decisión de William, de Miguel Espinosa. Te daré Camu Camu, de Juan Carlos Erazo. Redenciones geológicas de dos mundos, de Talita Sánchez. Y Distopias o Distopías. Esa fue una discusión que teníamos en las reuniones del jurado, que empecemos si es distopias o distopías, de Hugo Dávila. Entonces tenemos a los 13 cuentos ganadores que ustedes podrán, digamos, pronto poder leerlos porque va a estar publicado junto con Avia Yala. Este momento yo le voy a dar la palabra. Sí. Claro, por supuesto. Te interrumpo, Ivonne, nomás quiero agradecer a yo de forma personal, pero también a nombre de mis compañeras y también de la gente del jurado seguramente, a los 86 concursantes. Sin los 86 no hubiésemos tenido concurso, no hubiésemos tenido tantas lecturas refrescantes, divertidas, inspiradoras, etc. Y contar solo así rapidito cómo fue que llegamos a 13, porque no fue así como tan fácil de coger 86 relatos, votar 86 menos 13, 73 al tacho y quedarnos con 13, ¿no? Fue un proceso que tomó tiempo. También aprovecho para pedir disculpas porque la gente esperaba los resultados hacia julio, agosto y nos cogió septiembre, recién ahora los estamos anunciando. De los 86, como ya dije, unos poquitos se cayeron en primera instancia y después los 4 personas que formaron el jurado, pero también nosotros nos leímos todos los relatos. Llegamos a un momento en el que seleccionamos 22 prefinalistas, que no fue fácil. Haber dejado esos 50 relatos afuera no fue tan sencillo, pero acá se puso mucho más difícil la cosa, ¿no? De los 22 prefinalistas, de elegir los 13 fue una cosa que tomó algunas deliberaciones y relecturas, por las cuales a los 4 del jurado les agradezco otra vez, ¿no? Porque aparte de haberse leído 86 relatos una vez o 2 veces los que hayan leído, tuvieron que leérselos de nuevo hasta lograr definir estos 13. Y es un gusto para los 13 finalistas que van a estar en el libro que se publique pronto, y para los 4 que tienen menciones y para los 3 ganadores, igual mi agradecimiento y felicitación porque fueron relatos muy lindos, muy chéveres. Sí, muchísimas gracias, Juan, y bueno, agradecerte también nosotros a ti porque hiciste un gran trabajo, ¿no? Yo este momento le voy a dar la palabra a mi compañera Alexandra Almeida. Ella es encargada del tema de petróleo en el Ecuador y desde hace 25 años no solamente que visita o ya ha vivido en la Amazonía, sino que además conoce muy de cerca la situación que viven las poblaciones de allá y además conoce muy bien esa parte de la Amazonía que es por la que todavía estamos luchando y que no avance la frontera petrolera que seguramente la va a destruir. Entonces, Alexandra, yo quiero invitarte a ti para que nos des quizás unas palabras, que nos pongas un poco el contexto, ¿no? De esta idea. Ya nos dijo Pablo al principio, ¿no? O sea, de pensar en un Ecuador, en una Amazonía sin el petróleo de lo que hubiera sido. Pero yo quisiera que tú también, con tu experiencia de trabajar con las comunidades, tu experiencia de conocer la Amazonía y de conocer todos los males que ha tenido el Ecuador desde que se descubrió petróleo y que tú sabes bien cuándo fue, que nos cuentes un poco tus ideas, tus percepciones y sobre todo tus esperanzas. Muchas gracias, Ivonne, muchas gracias a los compañeros de este evento. Realmente quiero decirles que me siento muy emocionada porque en este evento simbólicamente se está culminando con éxito completo una idea, un sueño, una idea que ya veníamos desde hace mucho tiempo. Realmente les voy a decir la verdad, fue idea de Ivonne, que desde hace unos 2 o 3 años más o menos me dijo, oye, sería bueno hacer esto, ¿qué te parece un concurso? Y claro, le íbamos dando vueltas, pero como que no se llegaba a completar y decía, podría ser así, podría ser este tema, podría ser... y se fue construyendo con el tiempo esta idea de hacer este concurso y por fin creo que la pandemia fue el tiempo que nos permitió más reflexión para ya concretar la idea y poder lanzar el concurso. Y estoy muy emocionada, les digo, porque ha sido completamente exitoso. El tema que se escogió, les cuento que Acción Ecológica este año cumple 35 años de vida desde que se formó Acción Ecológica y se formó justamente
trabajando el tema petrolero. El principal tema, el primer tema que Acción Ecológica trabajó fue el tema petrolero, ¿no? En esa época, en el año 86, estaba Texaco todavía operando. Y lo que Acción Ecológica hizo era visibilizar la tragedia que Texaco estaba causando en la Amazonía. Porque el resto del país, los ecuatorianos y ecuatorianas estaban en las demás provincias muy orgullosos de ser país petrolero, sin saber a qué costo estaba haciendo esto. Entonces, digamos, la estrategia que usó Acción Ecológica fue dar a conocer a la opinión pública nacional qué era lo que estaba pasando cuando se extraía este recurso. Qué pasaba con el ecosistema amazónico, que es mega biodiverso, que es muy valioso. Qué pasaba con los pueblos indígenas, qué pasó con los tetetes que se extinguieron, que dicen que la entrada de Texaco aceleró el proceso de extinción de este pueblo justo en la zona donde entró. ¿Qué pasó? ¿Qué ha estado pasando con los pueblos actualmente y con la población mestiza también, que fue porque hubo colonización? O sea, ¿qué pasó? Pues todos sabemos que el petróleo, el haber descubierto el petróleo el 29 de enero de 1967, cuando brotó por primera vez petróleo del pozo Lago Agrio 1, cuando Texaco abrió ese pozo y brotó petróleo, ahí ese día cambió la historia del país completamente. Porque ya habían estado buscando desde la década de los años 20, estaban buscando por todo lado, por Pastaza, por todo lado se movieron buscando petróleo, pero ese día cuando Texaco dijo, pozo positivo, hay petróleo, cambió completamente la historia. Y lamentablemente la historia para la Amazonía no cambió a positivo. Lamentablemente ha dejado unos impactos nefastos completamente. Y entonces ante eso, este concurso y el hacer estos cuentos, el convocar a la gente a hacer estos cuentos, un poco es para reflexionar sobre ese paso que se dio cuando se permitió que el país pase a ser dependiente de la extracción petrolera. Y también permitió este concurso que la creatividad, la iniciativa que han tenido todos los participantes, todos y todas las participantes, nos vayan dando también unas pistas sobre alternativas al petróleo, porque el petróleo sabemos que es no renovable, se va a acabar. Y cada vez, mientras más rápido se lo sacan, más rápido se va a acabar. El actual gobierno quiere duplicar la extracción, quiere acabarlo en menos tiempo de lo que estaba previsto. Y eso significa que nos vamos a enfrentar a un mundo sin petróleo, a un Ecuador sin petróleo en pocos años. Y en estos cuentos nos han dado como pistas de alternativas, de qué hacer. Algunas muy creativas, algunas un poco más, no sé, dejándose llevar por la fantasía, pero otras muy, muy concretas que sí se podrían hacer. Entonces creo que eso ha sido un éxito de este concurso y qué bueno que sea el primer capítulo del concurso y que puedan seguir haciéndose más el próximo año y seguir haciéndose porque creo que es necesario ir recogiendo todo este arte que tienen, ¿no? Desde la literatura y además porque ha ido conjugando también el mundo espiritual de los pueblos indígenas. Yo también leí los cuentos y a mí me llamó mucho la atención eso, ¿no? Cómo ponían siempre a los dioses, hablaban de Arutam, hablaban de Chiga, hablaban de todos estos dioses que están relacionados con la naturaleza justamente, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, para el pueblo Siecopay, el nombre de Dios, que es Ñañé, también es el nombre de la luna. Entonces, cosas así bien bonitas que se han podido plasmar en esos cuentos y que es necesario seguir abriendo el espacio para que se pueda seguir dando eso. Muchas gracias, Alex. Yo quería en los últimos minutos, antes de darle la palabra final a Pablo, porque quisiera invitarle para que igualmente en un minuto pueda despedirse y agradecer nuevamente, pero quería decirles tres cositas. En primer lugar, que la maravillosa imagen que fue hecha
para el concurso la hizo Mantra. Estos compañeros y compañeras que saben hacer estos diseños de estas ilustraciones maravillosas. Entonces, agradecer a Mantra porque cuando yo me senté con ellos en diciembre y les dije, yo quiero que ustedes me hagan un logo de algo que signifique la historia que pudo haber sido. Y claro, no fue fácil, o sea, realmente no fue fácil. Y digamos, se hizo este logo tan bonito y se hizo la ilustración también, que fue lo que además vamos a poner después en la publicación del libro, por supuesto. También quería agradecer a la UDAT, la Unión de Afectados por Texaco, a Jubileo Suraméricas, al Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo, junto con Acción Ecológica, que fuimos como los co-convocantes de este concurso. Y también quería agradecer, por supuesto, a quienes nos han podido dar la posibilidad de dar premios económicos, a la Fundación Rosa Luxemburgo y también a algunos compañeros de Inglaterra, de la organización PBT, que ellos creyeron en esto. Ellos siempre apoyan estas cosas, estas iniciativas más vinculadas al arte, que les gustó mucho la idea. Y decirles también que aparte de este concurso literario de cuentos, se está haciendo ahorita en este mismo momento de forma paralela una publicación sobre ensayos, es decir, no sobre cuentos, narrativas, historias así inventadas, sino sobre ensayos de una historia que pudo haber sido, pero que necesitan obviamente basarse en una literatura que sí existe y que tienen también esta posibilidad de escribirse, digamos, sobre la antropología, sobre la economía, sobre la sociología, de cómo hubiera sido una historia, un capítulo de la historia en el Ecuador, si es que no se hubiese dado el hecho que ya narró Alexandra, de que la Texaco encontró como un pozo petrolero que podría ser explotado, sino que siempre imaginarse en estos ensayos un Ecuador sin petróleo. Y con eso yo simplemente quiero darle la palabra a Pablo para que dé las últimas palabras y con eso nos despedimos y muchas gracias a los jurados, a las juradas, muchas gracias a ti también, Juan, muchas gracias a ti, muchas gracias a Iván Castaneira de la Agencia Ecologista Tegantay que nos está ayudando con la parte técnica aquí y con la comunicación para difundir también los resultados de este concurso. Pablo, entonces te doy la palabra. Una vez más, y mi agradecimiento profundo a todos ustedes por este proceso, por este concurso que se ha hecho el día de hoy, por esta fase que, digamos, realmente nos llevan a conocer más esa Amazonía que pudo ser y a imaginarnos una Amazonía realmente llena de vida, ¿sí? De verdad, como UDAP y también Acción Ecológica, gracias a esos 86 participantes, gracias Juan también por ese trabajo increíble realmente de apoyar este proceso y de luchar. Gracias a los 3 compañeros más también que compartimos ese equipo de jurado. Gracias Alexandra, también obviamente tu opinión siempre es realmente valiosísima en todas estas cosas de la Amazonía, porque creo que la gente del país que mejor conoce la Amazonía, su problemática frente a la petrolera, eres tú, Alex, y eso realmente da un espacio especial, ¿sí? Así que nada, además de mi parte, gracias a todos ustedes, esperamos esa ceremonia de premiación y esperamos también ese hermoso libro de cuentos. De verdad, ojalá todos compartamos escenas de aquí en adelante. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, Pablo, y nos vemos en Lago Agrio, que vamos a hacer en un evento presencial, el lanzamiento del libro, y esperamos poder invitar a los 3 ganadores del concurso para que también nos acompañen y quizás también poder invitarles a que conozcan esta zona de la Amazonía tan devastada, pero que también puedan conocer toda esa parte que queremos seguir conservando y cuidando, y sobre todo de la mano de los pueblos indígenas. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo año en el próximo concurso.